Buenas, en este video vamos a explicar cómo instalar Genymotion dentro de su computador. Lo que hace Genymotion es instalar una máquina virtual, se podría decir, de un dispositivo Android. Bien, por lo tanto, la ventaja que tiene es que agiliza el rendimiento y la ejecución de nuestras aplicaciones. Si es que, por ejemplo, no tuviera un teléfono Android en donde probar o en donde ejecutar mis aplicaciones, podría yo en este caso emular a un dispositivo. Bien, Android Studio y también IntelliJ IDEA ambos traen un emulador de dispositivos móviles, pero la desventaja que tiene es que es muy lento. Bien, entonces la idea es que ustedes sepan cómo poder instalarlo. Bien, el único requisito es que necesitan tener una cuenta en Genymotion, bien, una cuenta que es gratuita. Bien, se registran, es muy rápido. Y además de eso, obviamente, si tienen VirtualBox, básicamente descargan Genymotion sin VirtualBox. Y si no tienen VirtualBox, es necesario que instalen el paquete completo. Bien, yo en la descripción del video les dejo los dos links a quienes quieran descargar dependiendo de lo que tengan. Y en este caso vamos a explicar, yo ya tengo aquí en una máquina remota, tengo Android Studio. Bien, ¿por qué razón? Porque es importante hacer la conexión de Android Studio con Genymotion. Bien, vamos a ver que es un proceso muy simple, muy sencillo, y vamos a instalar en este caso Genymotion. En mi caso, como en mi computador no tengo VirtualBox, voy a instalar Genymotion con VirtualBox. Bien. Por otra parte, también cabe recalcar que en este video no voy a poder ejecutar el dispositivo, bien, ya que tengo que habilitar la virtualización en la BIOS. Bien, entonces si ustedes llegasen a tener un problema de ese tipo, tienen que habilitar en la BIOS la virtualización. Bien, en este caso mi computador, el monitor murió y no puedo acceder a la BIOS, ni tampoco remotamente, obviamente. Por lo tanto, no puedo hacer ese proceso. Bien. Por lo tanto, lo que voy a hacer en este caso es instalar primero Genymotion para que veamos que es muy sencillo. Bien, en mi caso elijo la opción. Bien, todos han instalado en este caso programas, ¿cierto? Entonces, el proceso es muy rápido. Bien, una vez que se instala Genymotion, después sigue con el siguiente proceso que es instalar VirtualBox. Bien, se instala VirtualBox y posteriormente nosotros lo que tenemos que hacer es poder crear una cuenta. Bien, eh, en Genymotion, en la página de genymotion.com. Bien, entonces ahí ustedes se registran y ya están en condiciones de trabajar con este software. Bien, una vez que terminó, ¿cierto? Me va a decir que es necesario instalar VirtualBox. Tenemos que sí. Siguiente, que cree lo que tenga que crear. Yes, install. Bien. Entonces termina de instalarse VirtualBox y posteriormente lo que tenemos que hacer en Genymotion es instalar una máquina. Bien, instalar una máquina o descargar una máquina, ya que en este caso las máquinas por lo general pesan entre 250 a 270 megas. Bien, eh, aquí queda un poco pegado, se queda trabado un poco ya que está copiando algunos elementos. Bien, pero debería poderse instalar de lo más bien. Bien, entonces yo lo voy a pausar mientras que no sé si colapsó o se instaló correctamente, así que hay que esperar un poquito. Voy a ponerle pausa para que el video no quede tan extenso y la idea es partir. Bien, esto vamos a volver a conectarnos a nuestra máquina remota. Tengo que colocar un pin, por lo tanto le voy a poner pausa. Bien, listo. Volvemos y si se fijan, en este caso instaló VirtualBox correctamente. Finish. Bien. Y iniciamos Genymotion. ¿Vale? Al iniciar Genymotion, ¿qué es lo que nos va a pedir? Obviamente que utiliza VirtualBox. Bien. Por lo tanto, es necesario que en un principio con Genymotion tengamos una máquina virtual. Recuerden que va a depender del proyecto que nosotros queramos hacer. En este caso, fíjense que a mí me aparecen, porque estuve haciendo algunas pruebas en un principio, me aparecen algunas máquinas virtuales. Bien, si es la primera vez que ustedes lo instalan, bien, si es la primera vez que ustedes lo instalan,
debiera aparecerle al principio un mensaje de diálogo, ¿bien? Y en ese mensaje de diálogo lo que ustedes deberían seleccionar, hay tres opciones, dos botones y abajito hay una opción que dice para uso personal, ¿bien? Ustedes deben seleccionar esa opción para uso personal y ahí les va a pedir la cuenta de Genymotion y ustedes la colocan su login y su password, ¿bien? Si se fijan, en mi caso estoy iniciado con mi cuenta, bien, y aquí yo puedo crear un dispositivo. Por ejemplo, aquí puedo configurar en este caso, pero en mi caso puntual, perdón, puedo agregar un dispositivo, bien, pero que es necesario que yo inicie, obviamente, inicie aquí, debería pedirme que me loguee primero. En esta sección, si no me recuerdo, si más bien recuerdo, aquí me va a pedir que primero, antes de descargar algún dispositivo, me va a pedir que primero me registre. Bien, por lo tanto, la forma es muy sencilla de instalarlo. Por ejemplo, si yo quiero instalar un teléfono, ese mismo, por ejemplo, un 7.1 o una tablet, bien, le pongo Next y posteriormente aquí me dice lo va a descargar. Bien, o en este caso, por ejemplo, como ya tengo algunos agregados, ¿verdad? Pero si quiero agregar un dispositivo, lo agrego, bien, y elijo la versión del Android que quiero que tenga, bien. Yo aconsejo no crear con las últimas, ya que a veces hay lo pienso siempre para esa última versión, pero lo más probable es que la mayoría de la gente no tiene la última versión de Android, sino que tiene la 5.1 o la 4.4. Bien, entonces lo que yo aconsejo a veces es instalar una versión 4.4 o 5.1 y trabajar con versiones antiguas, de tal manera de que, obviamente considerando lo que se utiliza actualmente, bien, de tal manera de que el dispositivo pueda soportar cada uno de esos elementos. Bien. Entonces, acá podría instalar un Nexus, por ejemplo. Vamos a ver que si coloco siguiente, me aparecen las características, siguiente, ¿bien? Y ahí procede a hacer la descarga, ¿bien? Por lo tanto, la forma de instalar el dispositivo es muy simple. Luego, una vez que yo descargo los dispositivos, los puedo iniciar, ¿bien? Con el Start, selecciono el dispositivo que quiero y lo inicio, ¿bien? Y de esa manera compruebo que mi dispositivo se carga correctamente. Van a ver que es muy simple y es muy rápida la carga, ¿bien? Em, Como les mencionaba, ¿verdad? Yo no tengo habilitada la virtualización, no voy a iniciar la máquina virtual. Mientras dejo que se descargue, vamos a ver que termina y listo. ¿Qué es lo importante acá? Es que ustedes sepan, ¿verdad?, cómo poder instalarlo acá, ¿verdad?, en nuestro Android Studio. Después lo voy a explicar, ¿cierto?, con el IntelliJ IDEA que tengo en este caso en el sistema operativo en el cual estoy, que es un Mac, ¿bien? Pero la idea es que se entienda más o menos el concepto y vamos a ver que es muy similar. De hecho, son muy similares los dos IDE, ¿bien? Entonces, una vez que, bueno, eso lo dejamos descargando nomás. Una vez que tenemos esto, bien, tenemos instalado nuestro Genymotion y hemos terminado de descargar nuestra máquina, nuestro dispositivo, ¿verdad? Procedemos a instalar nuestro plugin, bien. El plugin, en este caso, tenemos que ir a la opción que se llama Setting, en Archivos, File, Setting, bien. Ahí, pinchamos en Setting y nos aparecen los plugins, bien. Acá simplemente lo que tenemos que decir es colocar Genymotion, ¿bien? O Geny. Entonces, si ponemos Geny, nos dice que no hay plugins que vienen por defecto, que podemos habilitarlos en Android Studio, pero sí podemos buscarlo en el repositorio, que es donde necesitamos conexión a internet para poder instalar este plugin, ¿bien? Seleccionamos la opción, ¿verdad? Y ahí nos aparece Genymotion, ¿bien? Aparece Genymotion, algunas de las características, el tamaño, que si se fijan es muy liviano, le ponemos instalar, ¿bien? Y ahí procede a efectuar la descarga, ¿bien? Y nos dice lo siguiente: reiniciar Android Studio, ¿bien? Entonces, si esperé una hora que partiera Android Studio, voy a tener que esperar una hora más para que vuelva a iniciar, ¿bien? Ponemos reiniciar, obviamente, ¿bien? Le ponemos aquí reiniciar y le ponemos, en este caso tiene que estar habilitado, bien, le ponemos OK, bien. Voy a bajar esto y reiniciamos nuestro IDE. Bueno, ahí terminó nuestra descarga del dispositivo, bien. Le ponemos finish y ahí ya está
después elijo el dispositivo que quiero y le pongo Start. Como les mencionaba, en mi caso estoy limitado. ¿Bien? Minimizo esto, si quiero lo cierro. Bien, no hay ningún problema con eso. Esperamos a que cargue nuestro ahora Android Studio, y si se fijan, lo primero que tenemos que evidenciar acá, bien, es que cuando nosotros instalamos el plugin de Genymotion debería aparecernos un icono en esta sección de acá. Si se fijan, si yo me posiciono ahí, dice Genymotion Device Manager. Bien, por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es pinchar este elemento. Bien, tenemos que pinchar este elemento. Vamos a esperar a que cargue el Grail, sí, porque si no colapsa esto. Bien, el Grail es el que más trabaja en el Android Studio, por lo tanto está armando todo nuestro proyecto de manera correcta, y eso es lo que demora a veces cuando nosotros iniciamos. Bien, ahí terminó nuestro Grail. Bien, terminó correctamente. Pinchamos aquí. Y si se fijan, a mí ya me aparecen los dispositivos porque antes yo había hecho esta configuración. Bien, en el caso de ustedes, a ustedes les debería aparecer un campo de texto y un botón de browser. Bien, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Pinchar en el browser y van a tener que especificar la ruta en donde está instalado el Genymotion. Bien, en ese caso tendrían que buscar la ruta que viene dado por está en C. Bien, en C, archivo de programa, bien, Genimóvil, y seleccionan la carpeta de Genymotion. Bien, eso es lo que tendrían que hacer ustedes para, en este caso, permitir que las aplicaciones o que los dispositivos se vean de esta manera como me aparece a mí en este diálogo. Bien, entonces eso es lo que tienen que hacer a ustedes. Si les aparece el otro diálogo, tienen que indicar la ruta donde se encuentra el Genymotion. Bien, entonces sería en C, archivo de programa, Genimóvil, Genymotion. Bien, le ponen OK y después debería aparecer esta ventanita de acá. Y yo desde acá, ¿cuál es la gracia? Que desde acá nosotros podemos también iniciar nuestros dispositivos sin necesidad de primero abrir el Genymotion y después el Android Studio. Cargo el Android Studio, inicio un dispositivo y automáticamente inicia el Genymotion y el dispositivo mismo. Bien, entonces si se fijan, el proceso para poder trabajar es muy sencillo. Bien, entonces eso sería en términos de Android. Ojo con eso. En el caso de IntelliJ IDEA pasa exactamente lo mismo. Es decir, en IntelliJ IDEA, en mi caso, ¿verdad? File, Setting, en el caso de Mac, ¿cierto? Todos tienen una opción aquí que es el nombre del programa y aquí están las preferencias. Y en el caso de Windows es File, Settings. Bien. En el caso de, en este caso, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo. Fíjense que es el mismo diálogo. Si yo coloco, en este caso, Geni, lo busco en los repositorios. Bien. Lo instalo, bien, y me pide lo mismo, reiniciar el IDE. Bien, entonces reinicio el IDE de IntelliJ IDEA. Bien, pongo restart. Bien, esperamos un poquito. Y posteriormente, una vez que se inicia el IntelliJ IDEA, bien, tenemos que hacer exactamente el mismo elemento. Pero ojo, cuando los que van a usar IntelliJ IDEA van a ver que los botones no son los mismos los que aparecen. Bien, aparecen los botones en la parte izquierda y de hecho no aparece el icono de Genymotion, si se fijan. Bien, no es como en Android, ¿cierto? Que en Android acá aparecen estos botoncitos de acá, ¿cierto? Y aparece nuestro icono de Genymotion. En el caso entonces en el caso de IntelliJ IDEA, bien, vamos a tener que ir a View, la opción View, ahí, bien, y vamos a tener que habilitar el toolbar, bien, y vamos a tener que habilitar un poco lento, la otra opción que sería Buron Toolbar o Toolbar Buron, creo que se llama. Acá está. Toolbar Burons. Bien. Y fíjense que ahí ya nos aparece la misma estructura que tenemos en nuestro Android Studio. Bien, si se fijan, tenemos los mismos, algunos parecidos, ¿verdad? Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa que acá está nuestro Genymotion, ¿cierto? Device Manager.
Y acá tenemos que hacer el mismo proceso que les comenté anteriormente. En mi caso acá me aparece el pad, ¿cierto? Eso es lo que debería aparecerle a ustedes en Android Studio. Debería aparecerles el pad donde está Genymotion. Entonces, en mi caso yo lo voy a buscar, ¿bien? Porque en el caso de nosotros, o en el caso mío, ¿verdad? Voy a ir a mi ruta donde está el Genymotion, que sería... vamos a ver... Acá está. Bien, no sé si... Eso. Ok. Bien, entonces la ruta donde está instalado el Genymotion. En el caso de Windows, C, ¿cierto? Archivo de programa, Genymóvil, Genymotion. Le ponemos aplicar, le ponemos OK, bien. Y después si en este caso nosotros pinchamos aquí, ya nos aparecen los dispositivos que tengo en el Mac, bien. Como se pueden dar cuenta, el enlace de IntelliJ IDEA y de Android Studio son los IDEs idénticos. La única diferencia es que la forma como yo represento mi proyecto, pero lo demás es muy parecido. Bien, bueno, espero que les haya servido, para que les sirva este video para que puedan instalar de manera correcta eh, este software, ya que ayuda bastante si es que tengo una máquina un poco más lenta. IntelliJ IDEA y Genymotion son los programas que en el fondo me van a ayudar a desarrollar y no tener problemas de rendimiento en mi máquina. Bien, entonces dejamos hasta acá entonces este video. Bien, y eso.